Informe final sobre la denuncia constitucional 75, antes 417. Denuncia formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, contra el ex juez supremo César José Inostroza Pariachi, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, y alternativamente patrocinio ilegal, tipificados en los artículos 400, primer párrafo, concordado con el segundo párrafo, 399 y 385 del Código Penal respectivamente. Informe presentado el 2 de junio de 2022. Se suspende la sesión por breve término para que se dé acceso a la plataforma de sesiones virtuales del Congreso de la República al ex juez supremo, señor César José Inostroza Pariachi. Se suspende la sesión. Muy bien, entonces en estos momentos se va a dar se va a presentar el ex juez supremo César José Inostroza Pariachi. Así que vamos a, sería la segunda presentación el día de hoy en el Congreso de la República. Muy temprano en la mañana se presentó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el ex juez supremo César José Inostroza Pariachi. Entonces el día de hoy se va a ver el informe final sobre la denuncia constitucional 75 antes 417. Denuncia formulada por la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, contra el ex juez supremo César José Inostroza Pariachi por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y alternativamente patrocinio ilegal, tipificado en el artículo 400. Escuchemos, se reanuda la sesión. Y la mesa directiva saluda al ex juez supremo, quien se encuentra presente en la sesión virtual de la Comisión Permanente para ejercer su derecho de defensa ante la denuncia constitucional planteada. Se va a dar lectura a las conclusiones contenidas en el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre la denuncia constitucional. Señor relator de lectura. El informe final concluye acusar al denunciado César José Inostroza Pariachi en su condición de ex juez supremo como presunto instigador, hecho número 1, y autor, hecho número 2, del delito de tráfico de influencias agravado, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 400, tipo base, concordado con el segundo párrafo de dicho artículo, tipo agravado, del Código Penal, y como presunto instigador del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, previsto y sancionado por el artículo 399 del Código Penal, alternativamente por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal, en calidad de autor, previsto y sancionado por el artículo 385 del Código Penal, en agravio del Estado. Informe presentado el 2 de junio de 2022. Tiene la palabra la congresista Camones Soriano, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para que fundamente el informe final. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes con todos los presentes. Y bueno, al señor Inostroza, al no saber en qué lugar se encuentra, no sé si es buenos días, buenas tardes o buenas noches, pero le damos la bienvenida aquí a la audiencia. Sobre el caso del informe final numerado con el 75, ex numeración 417, del señor ex juez supremo César José Inostroza Pariachi, que tiene como denunciante a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, y como denunciado, bueno, al quien acabo de mencionar, sobre el presunto delito de tráfico de influencias agravado, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, y alternativamente por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal en agravio del Estado. Señor presidente, solicito la autorización para poder presentar el PPT. Autorizado. Gracias, presidente. En mi calidad de presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cumplo con sustentar la denuncia constitucional 075, formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, contra César José Inostroza Pariachi en su condición de juez supremo de la Corte Suprema de Justicia, como presunto instigador del hecho 1 y autor del hecho 2,
delito de tráfico de influencias agravado, tipificado en el primer párrafo del artículo 400 en su tipo base, concordado con el segundo párrafo de dicho artículo en su tipo agravado del Código Penal y como presunto instigador del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal, y alternativamente por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal en calidad de autor tipificado en el artículo 385 del Código Penal en agravio del Estado. Sobre la denuncia constitucional, debo precisar que con escrito de fecha 25 de enero, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, interpuso denuncia constitucional contra César José Inostroza Pariachi en su condición de juez supremo de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de tráfico de influencias agravado, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado y alternativamente por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal en agravio del Estado. Todo ello tipificado en los artículos 400, 399 y 385 del Código Penal respectivamente. Del contenido de la denuncia, las imputaciones atribuidas al denunciado tienen origen en dos hechos. Primero, hecho 1. Respecto a la contratación de Brian Atkins Rojas Alonso en el Jurado Nacional de Elecciones. Se imputa al ex juez de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, señor César José Inostroza Pariachi, haber llamado telefónicamente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Lucas Ticona Postigo, el 15 de enero del 2018 a las 4:16 de la tarde, para solicitar su intermediación, a fin de renovar el contrato de locación de servicios de Brian Atkins Rojas Alonso, quien venía desempeñándose como notificador de la Secretaría General de dicha institución, el mismo que era hermano de Elke Karen Rojas Alonso, secretaria de confianza del juez supremo Aldo Martín Figueroa Navarro, con quien el referido señor César José Inostroza Pariachi compartía labores en el Poder Judicial. Dicha solicitud fue atendida conforme se advierte en la transcripción de la comunicación telefónica del 17 de enero del 2018, en el que Víctor Lucas Ticona Postigo le comunica a César José Inostroza Pariachi que el contrato de locación de servicios fue renovado y el mencionado Brian Atkins Alonso Rojas empezó a prestar servicios en la unidad de cobranzas del Jurado Nacional de Elecciones. Como hecho 2, tenemos respecto a la contratación de Idalia Guerrero Sosa en el Poder Judicial. Se atribuye al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Lucas Ticona Postigo, el haber llamado al teléfono celular del ex juez de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, César José Inostroza Pariachi, el 19 de enero del 2018 a las 8:31 de la mañana para solicitarle su intermediación a fin que Idalia Guerrero Sosa, quien venía ocupando una plaza de la Sugerencia de Contabilidad y que antes se había desempeñado en la presidencia del Poder Judicial, mantenga dicha plaza en vista que el gerente de Recursos Humanos buscaba recuperarla y dar por terminado su contrato. El pedido de mención habría sido atendido conforme se aprecia de la transcripción de las comunicaciones producidas el 24 de enero del 2018. Señor presidente, señores colegas congresistas, sobre la calificación de la denuncia constitucional y su plazo para la investigación, de conformidad con lo establecido en el inciso A y C del artículo 89 del reglamento del Congreso, la subcomisión de acusaciones en la cuarta sesión ordinaria virtual de fecha 10 de diciembre del 2021 aprobó por mayoría declarar procedente el informe de calificación de la denuncia 075 interpuesta por la exfiscal de la Nación. Por su parte, la Comisión Permanente, en su sesión semipresencial realizada el 14 de enero del 2022, acordó otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles para que la subcomisión realice las investigaciones y presente su informe final. Sobre la delegación de la denuncia constitucional, en la sexta sesión ordinaria virtual celebrada el 4 de febrero del 2022, la subcomisión de acusaciones acordó delegar la denuncia constitucional 075 al congresista Wilson Soto Palacios. Sobre la notificación de la denuncia y descargo, con fecha 9 de febrero del 2022 se notificó en el domicilio consignado en el RENIEC al denunciado señor César Inostroza Pariachi a fin que realice sus descargos en el plazo de 5 días hábiles, de conformidad con el primer párrafo del literal D1, inciso D del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. Dentro del plazo legal, el denunciado presentó sus descargos con los medios probatorios en que sustenta su defensa, indicando en síntesis lo siguiente. Los hechos contenidos en la denuncia constitucional 075 presentada por la fiscal de la Nación no configuran ni tienen los elementos de convicción legales y necesarios que determinan la existencia y concurrencia de los delitos de tráfico de influencias agravado, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y patrocinio ilegal que se le atribuye. La denuncia constitucional presentada en su contra consiste en actos de una persecución política para favorecer intereses de sectores políticos, así como una animadversión personal,
Los hechos imputados vulneran sus derechos fundamentales como persona. La escucha y grabación de sus conversaciones personales y privadas, que son el sustento de la denuncia constitucional, resultan ilegales por no existir mandato judicial válido y expedido por autoridad jurisdiccional competente, por lo que constituyen actos que vulneran su derecho a la inviolabilidad del secreto de sus comunicaciones. No conoce a las personas de Brian Atkins Rojas Alonso e Idalia Guerrero Sosa, quienes según la denuncia presentada en su contra fueron favorecidos o beneficiados como resultado de los delitos que se le atribuyen, ni a los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones y del Poder Judicial que tuvieron que ver con la suscripción y o renovación de los contratos laborales. Se deben tener en consideración los precedentes fiscales y de esta subcomisión al momento de resolver el informe final, como lo son los archivamientos en sede fiscal de los casos seguidos contra el ex juez César San Martín Castro y la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado. Ninguno de los elementos de convicción presentados por el denunciante prueban los delitos denunciados, por lo que solicita que en el estadio procesal correspondiente se emita pronunciamiento que concluya con el archivamiento de la denuncia constitucional. Señor presidente, señores colegas congresistas, sobre el informe final de sobre el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas, refiero que mediante el oficio número 684-2022-WSP-CR, el congresista delegado Wilson Soto Palacios, dentro del plazo de 5 días, cumplió con presentar el informe de determinación de hechos de materia de la investigación y la evaluación sobre la pertinencia de las pruebas y o indicios, así como la recomendación para la actuación de otros medios probatorios relevantes al caso. Sobre la audiencia, señor presidente, señores colegas congresistas, refiero que con fecha 18 de marzo del 2022 se llevó a cabo la audiencia conforme al procedimiento establecido en el artículo 89 del reglamento, el mismo que se desarrolló con la participación de los congresistas asistentes, el denunciante, el representante de la Fiscalía de la Nación, señor doctor Luzgardo Ramiro González Rodríguez, quien estuvo a cargo de la sustentación de la denuncia constitucional. También estuvo presente el denunciado ex juez supremo César Nostroza Pariachi, quien hizo uso de la palabra, así como se tomó las declaraciones de los testigos conforme fluye del acta y la transcripción de la audiencia. Del informe final y su aprobación en la subcomisión de acusaciones, en la 14ª sesión ordinaria virtual celebrada el 8 de abril del 2022, se acordó por unanimidad aprobar las conclusiones y recomendaciones del informe final de la denuncia constitucional 075 formulada por la ex fiscal de la Nación, señora Zoraida Ábalos Rivera, contra el señor César Nostroza Pariachi en su condición de ex juez supremo, presentado por el congresista delegado Wilson Soto Palacio, cuyos fundamentos de fondo son los siguientes. Primero, los medios probatorios actuados en el procedimiento constitucional, los aportados por las partes y testigos que conforman en su conjunto la carpeta de la denuncia constitucional 075, permiten establecer y determinar la existencia de fundados elementos reveladores e indicios de la comisión de los delitos atribuidos al denunciado ex juez supremo César José Nostroza Pariachi. Segundo, así corren en la carpeta de la denuncia constitucional 075 las copias certificadas de los actuados judiciales referidos a la orden de levantamiento del secreto de las comunicaciones del denunciado César Nostroza Pariachi, funcionarios implicados y testigos que obran a folios 025 al 053 del anexo del requerimiento fiscal. Tercero, conforme lo ha reconocido el denunciado ex juez supremo César Nostroza Pariachi en su escrito de descargo presentado y en la audiencia de la presente denuncia constitucional, las llamadas telefónicas a que se refieren las copias certificadas de las actas de recolección y control de las comunicaciones relevantes sostenidas entre el denunciado César Nostroza y Víctor Ticona, que corren en los folios 023 al 029 y 144 al 147 de la carpeta fiscal número 193 del año 2019. Cuarto, lo que también es corroborado con la copia del informe técnico número 59-2020-MP-GG-OPERIT/ADF, emitido por la Oficina de Peritaje del Ministerio Público respecto de las copias espejo del registro de llamadas del denunciado que obra folios 391 al 392 de la carpeta fiscal 193 del año 2019. Quinto, así se determina con relación al hecho 1 atribuido al denunciado
quien con fecha 15 de enero de 2018, cuando ejercía la función de juez supremo, se comunicó telefónicamente con el entonces presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Lucas Ticona Postigo, para solicitarle su intermediación con la finalidad de lograr la renovación del contrato de locación de servicios o continuidad laboral del señor Brian Atkins Rojas Alonso en el indicado ente electoral, lo que se hizo efectivo irregularmente y favoreciendo al mencionado trabajador, conforme a la llamada telefónica de fecha 17 de enero del 2018, hecho por Ticona Postigo al denunciado y que este accionar se subsume o tipifica el delito de tráfico de influencias agravado en su condición de instigador en agravio del Estado. Sexto, en igual sentido, con relación al hecho 2, atribuido al denunciado César Hinojosa Pariachi en su condición de juez supremo titular, referido a la contratación de la ciudadana Idalia Guerrero Sosa, en el Poder Judicial se verifica la existencia de indicios reveladores y fundados que su contratación o continuidad laboral en dicho Poder del Estado se dio después de la llamada que le hiciera el testigo Víctor Lucas Ticona Postigo al denunciado ex juez supremo César Hinojosa Pariachi, que para gestarse esto se dejó sin efecto disposiciones administrativas que ordenaban su no renovación contractual, conforme se determina de las declaraciones de la beneficiaria de este hecho, Idalia Guerrero Sosa, que obra folio 149 al 151 del tomo 1 de la carpeta fiscal 193 del año 2019. Séptimo, se corrobora también con el informe escalafonario número 121-2019-SER-GRHB-GG-PJ y las copias certificadas del legajo personal de Idalia Guerrero Sosa emitidos por la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar del Poder Judicial que corren a folios 33 al 117 de la carpeta fiscal número 193 del año 2019. Octavo, respecto a las alegaciones de eximencia e irresponsabilidad efectuada por el denunciado César Hinojosa Pariachi en su escrito de descargo y ratificado en su exposición en audiencia, respecto a la inexistencia de un mandato u orden judicial competente para la escucha y grabación de sus comunicaciones personales, estos argumentos tienen que ser evaluados y determinados por la autoridad jurisdiccional competente oportunamente y no en esta sede congresal. Noveno, el denunciado César José Hinojosa Pariachi, en su calidad de juez supremo, efectuó actos de instigación como llamadas telefónicas y reuniones a César García Céspedes, gerente de Recursos Humanos y Bienestar, y otros funcionarios del Poder Judicial para lograr la contratación y o renovación del vínculo laboral de la trabajadora Idalia Guerrero Sosa, por lo que este accionar configura el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y alternativamente delito de patrocinio ilegal en calidad de instigador y autor respectivamente en agravio del Estado. Señor presidente, de conformidad con el marco fáctico de imputaciones, el marco jurídico de los hechos investigados y los elementos de convicción presentados por la denunciante fiscal de la Nación, así como realizados los actos de investigación en la subcomisión de acusaciones, utilizando los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, se recomienda lo siguiente. Primero, acusar a César José Hinojosa Pariachi en su condición de juez supremo de la Corte Suprema de Justicia como presunto instigador respecto al hecho 1 y como presunto autor respecto al hecho 2 del delito de tráfico de influencias agravado tipificado en el primer párrafo del artículo 400 en su tipo base, concordado con el segundo párrafo de dicho artículo en su tipo agravado del Código Penal, y como presunto instigador del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal. Alternativamente, por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal en su calidad de autor, tipificado en el artículo 385 del Código Penal en agravio del Estado peruano. Señor presidente, conforme a lo expuesto, debo resaltar que durante el desarrollo del procedimiento de acusación constitucional de la denuncia constitucional 075 se han observado y respetado estrictamente las garantías del debido procedimiento, el cumplimiento de todas las fases y plazos, el derecho de los denunciados a ser oídos y asistidos por la defensa técnica de su elección, el derecho a la contradicción y a una decisión imparcial de la subcomisión de acusaciones constitucionales, fundamentada estrictamente en los medios probatorios valorados en el informe final, cuyas conclusiones y recomendaciones propuestas se encuentran con arreglo a ley y a nuestra Constitución. En tal sentido, señor presidente, señores colegas congresistas, solicito, de conformidad con el literal F del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, se someta a votación la acusación del informe final expuesto. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el ex juez supremo, señor César José Hinojosa Pariachi,
para ejercer el derecho de defensa hasta por 20 minutos. Gracias, señor presidente. ¿Me escucha? Perfectamente. Ya. Muy buenas tardes, señor presidente, señores miembros de la comisión permanente. En realidad, el que iba a hacer uso de la palabra era mi abogado, pero dado a los múltiples denuncias de registro, he tenido que asistir para no quedar indefenso, dado que también tengo la profesión de abogado y estoy... Indefenso, no, que se venga al Perú. Señor presidente, si vamos a hablar de cuestiones personales, creo que, como dice la Biblia, hay que ver la paja en el ojo, no hay que ver la paja en el ojo ajeno, por favor. Limítese. Es que usted tiene una viga. Por favor, señor congresista, no interrumpa el ejercicio de derecho de defensa que tiene el señor César José Inostroza Pariachi. Por favor, señor César José Inostroza Pariachi, puede continuar. Encienda su micro, por favor. Ahora, gracias. Lo escuchamos. Señor presidente, señores miembros de la comisión permanente, antes de hacer uso de la palabra, me hice un interrogante. ¿Esto es un juicio político o es un procedimiento de antejuicio para ingresar a un proceso penal? Creo yo que todos estamos de acuerdo que esto es un proceso previo a un proceso penal ante la Fiscalía y el Poder Judicial. Por lo tanto, este es un juicio jurídico, no es un juicio político, por un lado. Por otro lado, de acuerdo al artículo 99 de la Constitución, 89 del Reglamento y artículo 450.3 del Código Procesal Penal, que quiero que tomen nota si es posible, la Comisión Permanente hace la labor de fiscal parlamentario, entre comillas, y eso lo dicen todos los estudiosos del procedimiento parlamentario. Entonces, yo estoy ahora ante ustedes, que son los fiscales que me van a acusar, entre comillas, por dos vertientes. Primero, los hechos, ¿no? El suceso fáctico, que ya lo narró la señorita o señora presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y luego, lo más trascendental para proteger el Estado constitucional de derecho, hay que hacer el juicio de subsunción jurídica del hecho en el tipo penal correspondiente. A lo largo de la lectura del informe de la señora congresista, no he escuchado, señor presidente, señores congresistas, ninguna subsunción jurídica de los hechos en los tipos penales correspondientes, que es sencillo: premisa mayor, premisa menor y conclusión. Pues bien, vamos a los hechos. Primer hecho. Perdón, señor presidente, quisiera que se pronuncie la comisión permanente, aunque ya el informe dice que no es necesario, un hecho que es vital para la comunidad jurídica, para el Estado constitucional de derecho y del país. Yo he alegado que los 4 audios que forman parte de esta investigación constituyen prueba prohibida. Y el informe del señor congresista Wilson Soto dice que yo reclame a las instancias correspondientes, o sea, al Poder Judicial o al fiscal. Y yo no estoy pidiendo que la comisión permanente, tampoco le pedí a la subcomisión que declaren nula, porque eso no es facultad del Congreso, sino que al momento de evaluar los indicios, suficientes indicios de la existencia del hecho, vea si es legítimo o no. Esa interceptación telefónica es inconstitucional y ilegal porque ustedes van a revisar la carpeta, no sé si lo podrán revisar o no, no existe la resolución judicial que haya ordenado el levantamiento del secreto de las comunicaciones del que habla. Y el artículo 2º, numeral 10 de la Constitución, señala taxativamente que solo se puede interceptar las comunicaciones de cualquier persona mediante resolución judicial debidamente motivada. Esa resolución no existe. Y sin embargo vengo al Congreso ante el primer poder del Estado, me dice, no, reclama en otro sitio, aquí no. Entonces yo pido que la Comisión Permanente se pronuncie, que devuelvan este informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y le digan que adjunten la resolución que ordena la interceptación telefónica del que habla. Eso es bien fácil, le piden a la Fiscalía de la Nación y se lo remite. Pero no se lo va a remitir, señor presidente, porque no existe.
Y entonces estamos prácticamente acá ante una fuente de prueba ilegítima. Y cuando dijo la señora congresista de que yo he admitido los hechos o las llamadas, hay un pequeño error ahí. Yo he dicho, en el supuesto caso de que fueran válidas las interceptaciones telefónicas, me voy a referir a los hechos. Y vamos a referirnos a los hechos. Primer hecho. Se dice en la denuncia fiscal que el 15 de enero me llama el señor Ticona, yo llamo al señor Ticona y le digo, por favor, trata de ayudarlo al señor Brian Rojas Alonso, quien trabaja, señor presidente, ojo, trabajaba desde el año 2013 en el Jurado Nacional de Elecciones. No es un contrato que recién se iniciaba, una convocatoria, no. Ese señor trabajaba desde 2013. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué yo he hablado por este señor Brian Rojas si no lo conozco? Pues lamentablemente la hermana que ha declarado ha dicho que no le han pedido. La verdad, señor presidente, y que sepa el país, este chico, por lo que me acuerdo, tenía un juicio de alimentos, ¿no?, para una menor de edad de 4 años que le descontaban su sueldo del Jurado Nacional de Elecciones. Y entonces, debe ser por la hermana que me habló, porque no me acuerdo de tantas llamadas, y yo he llamado al señor Ticona para que vea ese drama social. Yo no he actuado por un interés personal, ni lo conozco a Brian Rojas. Y en la carpeta, en el tomo que han anexado y que me lo han colgado en la página web, usted va a poder revisar, o quien tiene interés en buscar la verdad y la justicia, va a encontrar el juicio de alimentos que tenía este señor. Y trabajando desde el 2013, posiblemente no le iban a renovar el contrato el año 2018, en ese mes de enero. Y se le dice que vea el tema. Pero lo más importante, señor presidente, ahora que he estado revisando los tomos, este señor ya habían dispuesto su contratación antes de la llamada al que hizo el que habla. Es decir, al parecer no se ha revisado nada, ningún documento que haya enviado al Jurado Nacional de Elecciones. Pero yendo al tema jurídico, que es lo que importa, se me imputa el delito de tráfico de influencias, pero en el grado de participación de instigador, señor presidente. Creo que en la Comisión Permanente hay algunos abogados, que no necesita ser penalista. El artículo 24 del Código Penal define la figura del instigador. ¿Quién es el instigador? Es el que persuade, el que convence, el que a una persona destaque, lo machaca, entre comillas, para que cometa un delito. Por eso dice el Acuerdo Plenario 3 de 2015 de la Corte Suprema, que no sé si lo han leído o no, que crea jurisprudencia vinculante, dice, el instigador es el que influye psíquicamente en el autor. Voy a poner un ejemplo práctico. Yo le podría haber dicho al señor Ticona, oye, señor Ticona, comete delito tráfico ilícito tráfico de influencias. Y él me hubiera dicho, no, yo no quiero cometer. No, comete, como la instigación al suicidio, lo convenzo para que cometa. Pero no solamente acá es cuestión de persuadirlo, convencerlo para que haga algo, sino que ese acto que va a hacer tiene que constituir delito. ¿Cuáles son los elementos del delito de tráfico de influencias? Primero, invocar influencias o tener influencias. O sea, el señor Ticona, que lo han considerado como autor porque está investigado en otra carpeta, ¿a él qué le imputa? Que él me invocó influencias a mí. O sea, me dijo, César, yo tengo influencias para que lo contraten a Bray. Totalmente contrario, si yo le estoy pidiendo, él no me está invocando influencias, por un lado. Segundo, no dicen ante quién este señor Ticona tenía influencias, porque yo desconozco cuál es el mundo del Jurado Nacional de Elecciones. Hay una sola llamada. Y lo más importante, señor presidente, el medio corruptor en el tráfico de influencias. Te invoco influencia, yo soy amigo de tal. Me ofrezco a interceder, pero me tienes que pagar, porque yo vendo las influencias. El señor Ticona es el vendedor de influencias, y yo sería el comprador de influencias. ¿Cuál es el pago, señor presidente, señores congresistas? Yo le he pagado algo a Ticona, le he ofrecido algo. Estamos hablando del 15 de enero. Antes de esa fecha no hay ninguna llamada, no hay nada, en absoluto. Entonces, ¿cómo se me puede abrir proceso penal como instigador de tráfico de influencias? No existe ningún elemento de tráfico de influencias. Y alguien dirá, no, pues ya eso que se investigue. O sea,
¿Para qué está entonces la Comisión Permanente y el Congreso? ¿Para qué el antejuicio? Hay que eliminar y derogar en el Congreso el artículo 99 y se acabó, que abran procesos sin antejuicio. Eso no es así. Ahora, hay que tener también, señor presidente, en cuenta lo siguiente, que esto es una cuestión ya digamos, principista y que ya debe modificarse en el Perú. El 4 de septiembre del año 2018 yo estuve presente en la Comisión Permanente haciendo mi defensa sobre hechos que me imputaban. Por ejemplo, negociación incompatible, que ahora lo vamos a ver. Por haber contratado a un abogado para que trabaje de digitador, ¿no? Vaciando información, un abogado que tenía maestría, que también era padre y madre de sus pares, en realidad los mantenía. Para ser breve, ¿qué ha pasado? La Fiscalía denunció por negociación incompatible, esta comisión aprobó, yo dije que no hay negociación incompatible, pero no, la fuerza de los votos me acusaron. ¿Qué ha pasado? Hace un mes o 2 meses, la Fiscalía ha cambiado ese delito y ese hecho. No, dice, el Congreso se ha equivocado, el Congreso no califica bien jurídicamente. Y ahí está, ya hay una apelación contra esa resolución y el juez ha aprobado, como si fuera mesa de partes, está bien que se cambie de delito. Cuando el artículo 450.3 del Código Procesal Penal dice textualmente, el fiscal y el juez supremo respetarán los hechos atribuidos al funcionario y la tipificación señalada en la resolución del Congreso. Entonces, no, acá la Fiscalía se está burlando del Congreso, el juez de igual manera, ustedes por las puras, entre comillas, trabajan, se hacen un esfuerzo y encima lo cambian. Pero en este caso, el informe final que la ha aprobado la subcomisión, sin mayor estudio a mi criterio, no dice, pues, ¿por qué soy instigador? ¿De qué manera influyo psíquicamente? ¿Cuáles son los actos de influencia sobre el señor Ticona? Y ninguno de los elementos del Acuerdo Plenario 3-2015 de la Corte Suprema. Quisiera que se devuelva esto para que completen en todo caso y hagan el razonamiento correspondiente. Ahora bien, segundo hecho. El día 19 de enero el señor Ticona me llama, en supuesto caso que den validez a esta interceptación telefónica cuya resolución no existe, del Juzgado Supremo, y me dice, la señora Idalia Guerrero está trabajando ahí en el Poder Judicial y a ver si puedes hacer algo para que continúe. Tampoco se trata de un contrato nuevo, ni una licitación, ni nada. Resulta, señor presidente y señores congresistas, que en los tomos que han acompañado el Poder Judicial, ha enviado todos los legajos, esta señora también estaba trabajando desde el año 2016, no se sabe cómo ingresó, y trabajaba en la subgerencia de contabilidad porque estudiaba contabilidad en una universidad. Eso es lo que he investigado acá, por eso vengo a hacer mi defensa. Pues bien, y me dice el señor Ticona, hay que ver el registro de comunicación. César, a ver, si hablas con García. ¿Quién era García? Era un gerente que recién lo habían designado un mes atrás. Ahí está aprobado también en el expediente. Y yo le digo, ojo, señor presidente, no lo conozco, García. Sí, pues, pero a ver si puedes conseguir. Al final se consiguió una cita para que vaya la señora Idalia a conversar con el señor. Eso es todo. Sin embargo, ¿qué cosa dice la denuncia de la señora Zoraida Dávalos? Y bueno, reproducí ahora la subcomisión. Dice, no, y Nostroza invocó influencia, señor presidente. ¿Dónde está ese hecho? Que yo le he dicho a Ticona, yo tengo influencias con el señor García. Al contrario, ahí está en el audio, dice, no lo conozco. Y entonces yo no sé cómo me imputan tráfico de influencias como autor. Y vuelvo a repetir, en el supuesto caso, que ya, yo no le he invocado influencias, pero podría tener, porque por ahí también hay una teoría de la Fiscalía, dice, no, no es necesario invocar porque puede tener por su cargo, puede tener influencias. Ya, vamos a suponer. Primer elemento del delito ya, invocar influencias. ¿Yo me he ofrecido a interceder ante el señor Ticona o él me ha pedido? Primer punto. Y lo más importante también del tráfico de influencias. Yo le he dicho al señor Ticona, ya, yo voy a ejercer mis influencias, pero págame, dame algo. ¿Dónde está el medio corruptor? El artículo 400 dice bien claro, el que invoca influencias se ofrece a interceder, ¿no es cierto? Pero el que recibe donativo, promesa o ventaja para interceder, señor. Eso no está en el informe para nada. Usted va a leer el informe de 21 hojas, no aparece para nada ese razonamiento elemental jurídico, por no decir ya yendo a las aulas universitarias. Después dicen
la Fiscalía, un momentito, aparte del tráfico de influencias, por este mismo hecho, señor presidente, lo desdoblan y dice, también ha cometido negociación incompatible. Mire, pero la dogmática penal por los suelos, señor presidente. Y nosotros ha cometido negociación incompatible. Como autor, no, porque yo no estaba a cargo de contratos, licitaciones, ni nada. Y otra vez sacan la figura del instigador. No, es instigador en negociación incompatible. ¿Y a qué? ¿Cómo he instigado? ¿A quién he instigado? Dicen al gerente y a otros funcionarios que no se sabe quiénes son, que he instigado. La instigación, ¿dónde está probado? ¿Qué indicios ha presentado la Fiscalía? Debió haber instigado, persuadido, convencido, ha hecho influencia psíquica sobre estos señores para que cometan negociación incompatible. Que dicho sea de paso, al igual que el caso del Jurado Nacional de Elecciones, y atendiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, la doctrina de la jurisprudencia y el derecho comparado, la negociación incompatible es un delito de infracción de deber donde el funcionario a cargo de los contratos tiene que infringir deberes, ya sea la ley, el reglamento, las convocatorias, etcétera, etcétera. Aquí, en el informe de la subcomisión, no se dice en absoluto qué normas administrativas ni leyes habrían vulnerado a estos funcionarios en el caso del Jurado Nacional y concretamente del Poder Judicial, a quien yo había instigado. Al contrario, señor presidente, ustedes pueden revisar el tomo 5, el tomo 6 de los recaudos de la denuncia fiscal. Dice, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, nosotros la ley del presupuesto del 2017 y 2018 nos exoneró de hacer convocatorias ni nada por las elecciones. Por lo tanto, hemos cumplido con la ley al contratarlo a Brian Rojas Alonso por la unidad de cobranza que necesitaban un requerimiento de un notificador, el último cargo, la última rueda del coche, a este chico. Y en el caso del Poder Judicial, el gerente general ha acompañado todas las directivas de la contratación CAS. Esta señora Idalia ya estaba trabajando, no sé cómo ingresó, no viene al caso, pero el año 18 trabajaba en la subgerencia de contabilidad. El problema que tenía ella, según la investigación preliminar que ya concluyó, es de que ella tenía una plaza de recursos humanos, pero la habían destacado a sugerencia de contabilidad. Y entonces lo que han hecho es renovarle en la misma sugerencia de contabilidad, y mucho antes de la llamada, señor presidente, hay un correo electrónico del 29 de diciembre de 2017, un mes antes de llamada, donde ya la piden a ella para que trabaje ahí. Ahí está, no lo han evaluado, ni lo han visto, ni lo han leído. Yo no le echo la culpa a la subcomisión de acusación constitucional porque tiene mucha carga. La Fiscalía viene ahí. La Fiscalía está haciendo incurrir en error al Congreso, no sé en todos los casos, pero casi en la mayoría de los casos, y para después de acá a 4 o 5 años decir, no, el Congreso se equivocó, hay que cambiar todo. Y yo le puedo acompañar mañana mismo, aunque creo que ustedes van a votar hoy día, las 2 disposiciones en 2 casos que han cambiado todos los hechos del Congreso. Y finalmente, ¿qué dice la fiscal Zoraida Ábalos? Bueno, yo no tampoco la culpa de ellos porque tanta carga procesal que tiene se limitan a firmar. Ese es el personal que tendrán los asesores. Dice, bueno, vamos a poner acá un delito residual, que es el patrocinio ilegal, ¿no? Y ya dice, en forma alternativa. No vaya a ser que esto no se pueda probar en el proceso o en el juicio, entonces voy a hacer alternativamente patrocinio. Ya no hay tráfico de influencia, no hay negociación incompatible, patrocinio ilegal, 385. ¿Este delito cuándo se configura? Cuando el funcionario público se vale de su cargo y realiza actos de patrocinio, señor presidente, que eso lo dominan todos los abogados. ¿Qué cosa es patrocinar? Abogar, defender, asesorar. ¿Y qué dice el tipo penal? Ante la administración pública. Usted tiene que ir a personarse, presentar escritos, etc. Y otro elemento importante que ya señaló y fijó la doctrina del presidente del Tribunal Constitucional. Cuando se dice que se patrocina intereses particulares, están hablando de personas que no pertenecen a la entidad pública, ¿no? Y menos a la misma institución. Aquí, ¿quién sería el patrocinado o patrocinada? Idalia Guerrero, a quien yo no conozco. O sea, mi patrocinada es Idalia Guerrero, a quien no la conozco, ¿no? ¿Y qué actos concretos se han realizado? No lo dice el informe, tampoco existen las carpetas, porque por eso no lo han puesto en el informe. Entonces, señor presidente, no sé si se me ha acabado el tiempo. Tengo aquí hecho un estudio minucioso de todos los tomos, son 6 tomos, y la verdad que me siento muy preocupado porque se me criticó, y creo un señor congresista, quizá con razón o no,
por qué no estoy allá en el Perú. Yo estoy invocando, y lo digo con todo respeto, que en algunos casos, no digo todo, no se respeta los derechos fundamentales de las personas. Y yo soy víctima de la presión mediática, ¿ya? Y de gente que me ha querido sacar del Poder Judicial para capturar las instituciones. Y justamente esa gente que me sacó, ahora, como dice Dios, tarda, pero no olvida. Ahora están siendo sometidos a lo mismo. El que hierro mata, a hierro muere, señor presidente. Eso es lo que quería decir y pido, con todo respeto, que antes de votar se amplíe el informe con todos mis argumentos, porque si se aprueba tal como está, vamos a tener que estar litigando, hacer amparos, yéndose a justicia internacional, etcétera, etcétera. Pero yo he leído el informe, tiene 21 folios y no tiene ningún razonamiento jurídico, ningún juicio de sustitución jurídica, ni nada, ni se estudia la calidad del instigador, ni nada, ni nada. Así que, señor presidente, con eso he terminado para no ser muy amplio en mi exposición y solicito que en respeto al Estado Constitucional de Derecho se sirva, en todo caso, si van a votar, desaprobar el informe de la subcomisión mandados al archivo. Y en el peor de los casos, que amplíen esto, señor, porque no se han pronunciado sobre todos los argumentos que he planteado en este momento. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Habiendo concluido la intervención, se invita al ex juez supremo a abandonar la plataforma virtual. Muchas gracias. En debate, las conclusiones contenidas en el informe final de la denuncia constitucional 75 antes 417, presentada contra el ex juez supremo señor César José Inostroza Pariachi. Se ofrece la palabra. Habiendo concluido el orden de oradores, tiene la palabra la congresista Camones Soriano, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Señor presidente, no habiendo participaciones, solicito se someta al voto. De conformidad con el inciso F del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, se va a votar el informe final de la denuncia constitucional 75 antes 417. Votación nominal. Señores congresistas, Guerra García Campos. Guerra García, a favor. Guerra García Campos, sí. Resultado final de la votación es votos a favor 20, votos en contra 0, abstenciones 0. Ha sido aprobado el informe final de la denuncia constitucional 75 antes 417. Congresista Lady Camones. Señor presidente, muchas gracias. De conformidad con el literal G del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, habiéndose aprobado ya la Comisión Permanente el informe final de la denuncia constitucional 075, solicito se nombre la subcomisión acusadora que asumiré en mi calidad de presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para sustentar el informe final y formular la acusación ante el Pleno del Congreso. Al no ser parte ya de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el congresista delegado Wilson Soto Palacios, quien fue el encargado de emitir el informe final. Es el pedido que formulo ante su presidencia, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se va a dar por aprobado. Aprobada entonces la participación de la congresista Lady Mercedes Camones Soriano, quien se encargará de sustentar el informe aprobado y de formular las correspondientes acusaciones constitucionales ante el Pleno del Congreso de la República. Muy bien, se acaba de levantar la sesión. Hemos escuchado el día de hoy en la Comisión Permanente al ex juez supremo César Inostroza, y como mencionó la congresista Lady Camones, no sabemos desde dónde se está comunicando. Recordemos que este informe final sobre la denuncia constitucional 75 es por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, agravado, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Y alternativamente patrocinio ilegal.
el informe final concluyó en acusar al denunciado César Inostroza Pariachi en su condición de ex juez supremo como presunto instigador y autor del delito de tráfico de influencias agravado previsto y sancionado por el primer párrafo del artículo 400, concordando con el segundo párrafo de dicho artículo del Código Penal y como presunto instigador del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo previsto y sancionado por el artículo 399 del Código Penal. Alternativamente por la presunta comisión de delito de patrocinio ilegal en calidad de autor previsto y sancionado por el artículo 385 del Código Penal en agravio del Estado. Recordemos que se aprobó el informe final con 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Durante la intervención del ex juez supremo César Inostroza, él alegó que hay una persecución política en su contra. Asimismo, los congresistas le mencionaron que él debería estar en Perú defendiéndose y no desde el extranjero. También durante la comisión permanente hemos visto una nueva denuncia constitucional formulada por el congresista Jorge Montoya Manrique contra la Junta Nacional de Justicia, contra los miembros Imelda Julia Tumialán, presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vázquez, vicepresidente, Henry José Ávila, miembro de la Junta Nacional de Justicia, Antonio Humberto de la Asa, María Amabilia Zavala Valladares, Guillermo Santiago Thornberry, por la presunta infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3 y 139, inciso 3 de la Constitución y probable comisión de delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, nombramiento ilegal, cohecho pasivo específico y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Recordemos que esta es la segunda denuncia en contra de la Junta Nacional de Justicia. La primera ha sido formulada por la congresista Patricia Chirinos. Y en esta nueva denuncia fue formulada por el congresista Jorge Montoya. Esta denuncia es por probable comisión de delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, nombramiento ilegal, cohecho pasivo específico, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. También hemos visto la denuncia formulada por la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, por presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, peculado doloso, negociación incompatible y obstrucción a la justicia. Asimismo, también contra las exministras de Cultura Patricia Jacqueline Balbuena, Ulla Zarela Homskis Pachas y Sonia Elizabeth Guillén, por la probable comisión de delitos de peculado doloso y negociación incompatible. Estos son los temas que se han visto durante la comisión permanente acerca de las denuncias constitucionales en contra de políticos y expolíticos del Perú. Recordemos que fue aprobado el informe final en contra del ex juez supremo César Inostroza, y él se defendió mencionando que es una persecución política en su contra. Muy bien, somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.